Bueno, darle la bienvenida a todos los chicos, ¿no? A lo que es este nuevo ciclo. Bueno, nosotros conmigo vamos a tratar lo que es el curso de biología, ¿ya? Vamos a hablar de biología, vamos a tratar biología, vamos a dar una clase introductoria, ¿no? Pero por lo mismo no va a ser menos importante, ¿no? Vamos a ver el panorama de todo lo que vamos a trabajar en el curso, de biología, ¿no? Entonces, hablar de biología, vamos a hablar de la ciencia, ¿no? Es una ciencia natural, obviamente, una ciencia dentro de la ciencia natural, ¿no? Acompañada de la física, de la química, ¿no? Que va a estudiar cuál va a ser su objeto de estudio de la biología, ¿no? ¿Qué va a estudiar la biología? Va a estudiar a lo que son los seres vivos, ¿no? A los seres vivos que van a habitar en la Tierra. También podemos darle otro tipo de definición, ¿no? Su definición etimológica, ¿no? ¿Por qué se le dice biología, ¿no? Bueno, esto va a venir de los vocablos griegos que, que son bios, es vida, y luego que es tratado o estudio, ¿no? Entonces, ¿qué significa según su definición etimológica? Biología va a ser estudio o tratado de la vida, ¿no? Hablando en sí ya de la palabra biología, ¿cuándo se usó por primera vez, ¿no? ¿O quién la usó por primera vez? Bueno, los que van a usarla por primera vez, casi un final de fotografía para saber quién la usó por primera vez, ¿no? Por eso es que se trata a los dos, ¿no? A lo que va a ser Lamarck y Trevirano, ¿no? Ambos van a ser naturalistas, uno francés y uno alemán, que van a usar la palabra biología, ¿no? ¿Para qué lo usaban la palabra biología? A biología la van a usar para dar a la agrupación de conocimientos que vamos a tener sobre los seres vivos, ¿no? A todo el conocimiento que tienen sobre los seres vivos, al agruparlos, a ellos le van a llamar biología, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck va a usarlo en su obra Hidrogeología y lo que es Entreviranos va a usarlo en su obra Biología o Filosofía de la Naturaleza Viva, ¿no? Entonces estos dos van a acuñar el término biología, ¿no? La biología, como ves, va a estudiar a los seres vivos, ¿no? Pero ¿cuántos seres vivos hay en el planeta, no? ¿Cuántos seres vivos existen en el mundo, no? ¿Cómo una ciencia va a estudiar todos los seres vivos, no? Es muy complejo estudiar todos los seres vivos, ¿no? Por ello va a necesitarse dividirse, ¿no? Ordenarse. Para ello van a existir lo que son las ramas de la biología, ¿no? Para cada uno enfocarse en cierto punto, ¿no? Para que cada uno estudie una parte de lo que es los seres vivos, ¿no? Ya que uno puede estudiar las plantas, otros los animales, otros los microorganismos, ¿no? Pero quizá otro también puede estudiar dónde se ubica tal, cómo funciona tal ser vivo, ¿no? Por eso van a estar las ramas de la biología, ¿no? Lo que es diferente a ciencias auxiliares, ¿no? Que ciencias auxiliares van a ser otro tipo de conceptos, ¿no? Porque ellas son ciencias que tienen su propio objeto de estudio, pero que dentro de sus investigaciones, sus estudios van a tener cierta coincidencia, ¿no? Y se pueden apoyar a la biología, ¿no? Serían las otras ciencias naturales como física o química, ¿no? Que se pueden apoyar en la biología, ¿no? Esas serían ciencias naturales, ¿no? Pero las ramas de la biología son los que van a dividir el estudio de esta ciencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo que es la morfología. Tenemos a la morfología que va a estudiar las formas y estructuras de un cuerpo, ¿no? Dentro de esta rama podemos sacar otras ramas, ¿no? Como lo que son la citología, la histología y la embriología, ¿no? La citología, obviamente, saben que estudia la célula, ¿no? Y todos los procesos que ocurren dentro de ella, ¿no? Bueno, la histología va a estudiar a lo que son los organismos, ¿no? Los tejidos, ¿no? Los tejidos que van a tener los organismos. ¿Cuántos tejidos conocemos hoy en día, ¿no? Hoy conocemos cuatro tejidos, ¿no? Histología. Histología que no lo vas a llevar conmigo, sino lo vas a llevar en anatomía, ¿no? Histología, sabes que hay cuatro tejidos, como te dije, ¿no? El tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, ¿no? En la misma morfología tenemos que encontrar a lo que es a la embriología, ¿no? A la embriología, que va a estudiar la formación y todos los procesos, ¿no? El desarrollo sucesivo que va a ocurrir, las transformaciones que van a ocurrir en un cigoto, ¿no? La embriología va a encargarse de eso, ¿no? El desarrollo del cigoto, ¿no? Eh, Aparte, tenemos también otra rama que es la taxonomía, ¿no? La taxonomía simplemente va a estudiar a lo que es la clasificación de los seres vivos, ¿no? Cómo se van a clasificar los seres vivos. ¿No? Tenemos aquí a su padre, si queremos decir padre, quien es Carlos Linneo, ¿no? También vamos a tener tiempo de hablar de taxonomía, ¿no? De taxonomía, cómo se clasifican a los seres vivos, ¿no? También vamos a tener tiempo, pero al final, de hablar de lo que es ecología, ¿no? La ecología que va a estudiar, ¿no? La ecología, al definirla, vamos a tratarla como la ciencia que va a estudiar
la relación que va a existir entre el ser vivo y el ambiente que lo va a rodear, ¿no? La materia inerte que lo va a rodear. Esto estudia la ecología, ¿no? Tenemos a su padre que era Ernst Haeckel. Biogeografía, ¿no? La geografía no era el estudio, ¿no? Del espacio terrestre, ¿no? Por sí solo el espacio terrestre estudia la geografía. ¿Y qué estudia la biogeografía? ¿Qué estudia la biogeografía? La distribución, ¿no? De los seres vivos. Bio, por eso se le pone esta raíz, porque va a estudiar la distribución de los seres vivos en el espacio terrestre, ¿no? Eso estudia la biogeografía. Otra rama es la paleontología, ¿no? La paleontología va a estudiar a los fósiles, ¿no? ¿Qué es un fósil? Es un fósil, es un resto con cierta antigüedad, ¿no? De algún ser vivo, claro, de algún ser vivo, ¿no? Ya se puede ser un hueso, ¿no? Clásicos huesos, que pueden ser considerados fósiles, ¿no? Pero los fósiles no solamente pueden ser restos, también pueden ser signos, ¿no? Signos que evidencias que ha existido tal ser vivo, ¿no? Pueden ser lo que son las huellas, ¿no? Las huellas también pueden ser un fósil, se le puede considerar como un fósil, ¿no? No solamente a los restos. También tenemos a lo que es, ya en la siguiente rama de la biología, a lo que es la evolución, ¿no? Bueno, la evolución va a estudiar los cambios que van a ocurrir, ¿no? Los cambios que van a ocurrir en un ser vivo o en una población, ¿no? A través del tiempo, claro, ¿no? Todos los cambios que van a ocurrir a través del tiempo en un ser vivo, en una población, ¿no? La evolución, su padre, todos lo saben, que es el señor Charles Darwin, ¿no? También vamos a tener la oportunidad de hablar de lo que es evolución y muy dentro de poco, ¿no? Vamos a hablar de las teorías evolutivas. También tenemos a lo que es la etología, ¿no? La etología va a estudiar el comportamiento de los seres vivos, ¿no? El comportamiento de los seres vivos. Bueno, y la biofísica, ¿qué estudia, no? Biofísica, ¿qué estudiaría? Va a estudiar las relaciones energéticas y los procesos bioeléctricos que van a ocurrir en los seres vivos, ¿no? La fisiología, ¿qué va a estudiar? La fisiología va a estudiar el funcionamiento, ¿ya? Fisiología va a estudiar el funcionamiento de los órganos y sistemas que va a tener un ser vivo, ¿ya? La genética, ¿qué va a estudiar? ¿Qué estudia la genética? La genética estudia una cosa simple, una palabrita. ¿Qué estudia la genética? Estudia la herencia. Estudia la herencia. ¿Ya? Bueno, luego tenemos a lo que es bioquímica. La bioquímica va a estudiar todo lo compuesto químico, que puede ser los bioelementos o biomoléculas, que van a constituir la vida, ¿no? La química estudia los elementos, ¿no? Los elementos y las moléculas. Pero la bioquímica va a estudiar los elementos y moléculas, pero que están presentes dentro de los seres vivos, ¿ya? Específicamente dentro de los seres vivos. Luego tenemos a la zoología, esto es fácil, es muy fácil. ¿Qué estudia la zoología? ¿Qué estudia la zoología? Bueno, la zoología va a estudiar a lo que son los animales, ¿no? Facilito, ¿no? De ella misma, de esta rama, pueden salir otras ramas, ¿no? Otras ramas, como puede ser la entomología. ¿Qué estudia la entomología? La entomología va a estudiar a los insectos, ¿ya? A los insectos va a estudiar la entomología. La malacología va a estudiar a los moluscos, ¿ya? El estudio de los moluscos se va a encargar, le vamos a dar a una rama de la biología que se llama la malacología. Luego también vamos a tener a la helmintología, ¿no? Que se va a encargar de estudiar a los gusanos, ¿no? El minto, ¿no? ¿Cuándo se escucha el minto, no? Los platelmintos, ¿no? Que son los gusanos planos. A la carcinología le vamos a dar el estudio, se va a encargar del estudio de los crustáceos, ¿no? Ahí tenemos a los cangrejos. La ictiología, pregunta de admisión, que estudia la ictiología. Ictiología va a estudiar a los peces, a los peces. Tenemos a la herpetología como otra rama. Esta rama se va a encargar del estudio, el estudio de los reptiles. El estudio de los reptiles. Tenemos a la ornitología. Ornitología. La ornitología va a encargarse del estudio, el estudio de las aves, así como la mastozoología se va a encargar del estudio de los mamíferos, ¿ya? De los mamíferos. Ahora acabando lo que es la parte de zoología, tenemos también a la rama que es la botánica, ¿no? Que va a estudiar a las plantas. Tenemos a la ficología que va a estudiar a las algas. Y luego tenemos otra gran rama que abarca varias ramas más, que es la microbiología, ¿no? Entonces la microbiología va a estudiar, ¿qué va a estudiar la microbiología? Lo dice su mismo nombre, ¿no? Los microorganismos.
los microorganismos. Dentro de ello podemos tener a las siguientes ramas, ¿no? Como la micología, que va a estudiar a los hongos, ¿no? La micología estudia a los hongos. La protozoología va a estudiar los protozoarios, fácil, va a estudiar los protozoarios. La bacteriología va a estudiar a las bacterias y obviamente la virología va a estudiar a los virus, ¿no? Todos siendo parte de la microbiología. Entonces, cuando tú estudies a la microbiología vas a ver a virus, vas a ver a bacterias, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que estudia la biología al ser vivo, ¿no? ¿Y qué es, por qué se caracteriza un ser vivo, ¿no? Por tener vida. ¿Y qué es la vida? ¿Cómo podemos definir el concepto de vida, ¿no? Tenemos respuestas materialistas y respuestas vitalistas, ¿no? Que van más enfocadas a la religión, ¿no? La respuesta vitalista es simple, ¿no? Hay un ser superior, ¿no? Un Dios, ¿no? Tenemos un Dios que nos va a dar una fuerza, va a dar un soplo divino y nos va a generar la vida, ¿no? Simplemente es el resultado de eso. Un Dios lo genera. Pero ¿cómo lo puedo definir materialistamente, no? Te puedo decir que la vida es el resultado de una organización más o menos compleja de la materia, ¿no? Una organización más o menos compleja de la materia. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Ya sabemos de qué trata el concepto de vida, ¿no? Habíamos dicho eh, que la biología estudia a los seres vivos, no los seres con vida. ¿Y qué son los seres vivos? Entonces, para yo definir los seres vivos, para definir su concepto sería muy complicado, ¿no? Una forma de dar el concepto de seres vivos, es decir, los seres vivos son organismos que les caracterizan por tener las siguientes características, ¿no? Para ello van a existir las características de los seres vivos, ¿no? Estas características de los seres vivos tenemos aquí un león, un elefante, ¿no? Un hongo, un organismo unicelular, una rana, un árbol. Estos son organismos vivos, ¿no? Estos organismos vivos en conjunto van a tener características comunes entre todos ellos. ¿Ya? Estas características que hemos escrito 9, van a diferenciarlos, ¿no? A los seres no vivos, ¿no? Las características de los seres vivos, entonces van a ser las características que van a tener los seres vivos para diferenciarse de toda la materia no viva, ¿no? De la materia inerte, ¿no? Características de los seres vivos, en primer lugar tenemos a la organización, los seres vivos van a estar organizados, van a poseer movimiento, van a tener la característica de ser irritables, van a poseer adaptación, crecimiento, reproducción, dentro de ellos van a ocurrir metabolismo, van a tener homeostasis y van a sufrir la evolución, ¿no? Estas son las características de los seres vivos. La primera característica, como te dije, es la organización, ¿no? Entonces los seres vivos están organizados. ¿Qué quiere decir? Que va a tener niveles, ¿no? Niveles de organización. Vamos a tener el nivel químico. Va a tener tres niveles, ¿ya? Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico, ¿no? En el nivel químico, ¿en dónde va a haber vida, mejor dicho? En el nivel biológico, ¿ya? Entonces en el nivel químico no va a haber vida aún. Todo lo que hay acá todavía no se va a poder ser considerado ser vivo, ¿no? Por ejemplo, si tú te quedas en el nivel acá, paramos acá, en el nivel molecular, las moléculas no tienen vida, ¿no? Pero si nos paramos en el nivel biológico, a partir de acá, que es el primero, que es el celular, ya va a haber vida, ¿no? Entonces no te preocupes, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Te había dicho que el primero es el nivel químico. Nivel químico que puede comenzar por subatómico, bueno, acá comienzo por atómico. Bueno, el átomo que tiene dentro de él, partículas subatómicas, ¿no? Entonces acá tenemos al nivel atómico. Luego, del nivel atómico, ¿qué te va a seguir? El nivel molecular, ¿no? Conjunto de átomos, dos o más átomos van a formarte una molécula, ¿no? Tenías la molécula de oxígeno, le aumentaste en dos hidrógenos y te va a dar una molécula, ¿no? Si ahora tú juntas estas moléculas, te va a dar un nivel de organización más complejo, que es la macromolécula, ¿no? Aquí te damos un ejemplo que es el ADN. El ADN, ¿no? El ADN que es parte de los ácidos nucleicos, ¿no? Dentro de las macromoléculas también vas a encontrar a las proteínas, por ejemplo, ¿no? El siguiente nivel, ¿qué quiere decir? Que al juntarse esto te van a dar lo que son ya supramoléculas, ¿no? Aquí podemos encontrar a las organelas, ¿no? A las organelas, a las membranas de una célula. Pero también podemos encontrar a los virus, ¿ya? Gran ejemplo de supramolécula, los virus. Los virus son supramoléculas. Yo te había avisado antes, ¿no? ¿Dónde comienza la vida? La vida todavía comienza en el siguiente nivel, ¿no? En el nivel biológico. Te había aclarado que en el nivel químico no hay vida aún. Entonces, cuando yo hable de virus,
todavía no lo puedo considerar como un ser vivo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos este virus, a esta pandemia, tú tienes que darte cuenta que el que está generando todo este desastre ni siquiera tiene vida. No tiene vida. No tiene vida. El virus no tiene vida, ¿no? Va a haber un momento que vamos a tener tiempo de hablar de los virus, ¿no? De los virus. Entonces, pero adelantándote, el virus no tiene vida. El siguiente sería el nivel biológico, ¿no? Aquí comienza la vida. ¿Por qué? Porque vas a encontrar al nivel más pequeño de vida, ¿no? Que son las células, ¿no? Que son las células. La unidad estructural y funcional, ¿no? Que son las células. Aquí podría comenzar la vida, pero como también podría terminar para muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay organismos que se quedan acá en este nivel celular porque solamente poseen una célula, ¿ya? Los organismos unicelulares se le llama. Van a poseer una sola célula y aquí termina su nivel de organización, ¿no? Hay organismos unicelulares, ¿no? Hay bacterias, por ejemplo. Ya, pero si es un organismo más complejo, vas a tener muchas células, va a ser un organismo pluricelular. Y cuando tienes muchas células, al agruparse te van a formar lo que son los tejidos, ¿no? Te había dicho que los tejidos lo estudia la histología, la célula lo estudia la citología. Al juntarse estos tejidos, el siguiente nivel de organización van a ser los órganos, ¿no? Los órganos. Tenemos aquí el ejemplo, nuestro estómago, ¿no? Forma de J. Al organizarse, al juntarse los órganos, nos van a dar a los sistemas, ¿no? A nivel de sistemas, ¿no? En nivel de sistemas podemos encontrar también a lo que son los aparatos, ¿no? Que podemos encontrar, acá tenemos al sistema digestivo, por ejemplo. También tenemos, se le puede decir de aparatos, se le dice, es otra forma de nombrarle, porque a los aparatos van a ser que dentro, van a ser esos conjuntos de órganos que dentro de ellos va a haber diversos tipos de tejidos, ¿no? Va a haber diversos tipos de tejidos. En cambio, los sistemas solamente van a tener van a tener, mejor dicho, tejidos similares, ¿no? Van a tener tejidos similares. Igual ellos dos hayan en el mismo nivel de organización, ¿no? Y una vez que ya tú juntes todos tus sistemas, vas a formar a lo que tenemos acá este señor, que es el individuo, ¿no? Tenemos todos sus sistemas, ¿no? Los sistemas circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, todos los sistemas unidos van a formarte al señor, al individuo, ¿no? Al individuo. Luego tenemos lo que es el nivel ecológico. En el nivel ecológico vamos a encontrar primero lo que es la población, ¿no? La población, como lo ven acá, van a ser organismos de la misma especie, ¿no? Todos son de la misma especie. Si encontramos organismos de distintas especies, ya no nos vamos a encontrar en una población, sino que en una comunidad, ¿no? Sino que en una comunidad, ¿no? El conjunto de comunidades se le puede llamar ecosistema, ¿no? Y al juntarse los ecosistemas, te van a dar lo que es la biosfera. Yo explico en el primer dibujito, tenemos la población, por ejemplo, tenemos acá humanos, ¿no? Una comunidad ya interactúan varias especies, como vemos acá, varias especies. El conjunto de comunidades se va a llamar ecosistema, ¿no? ¿Y qué es biosfera? Ya biosfera ya es todo, ¿no? Todo lugar donde hay vida. Tierra, aire, agua, ¿no? Todo lugar donde exista vida, eso va a ser biosfera, ¿no? Entonces comenzamos en el nivel subatómico, terminamos aquí en biosfera, que ocupa todo el lugar de existencia de vida. Biosfera. Entonces regresamos a la Tierra al final, ¿no? La biosfera tenemos aquí al planeta, ¿no? En todo lugar donde haya vida, ahí es. Ese lugar es parte de la biosfera. Otra característica de los seres vivos, la segunda que tenemos acá, es el movimiento. Todos los seres vivos tienen movimiento. Todos, absolutamente todos los seres vivos. Es una característica de ellos. Eso lo diferencia de la materia inerte, ¿no? De los seres no vivos. Entonces tú te preguntarás, ¿no? Las plantas, yo veo que están siempre en su mismo lugar, ¿no? ¿Cómo puedes decir que ellas tienen movimiento? Sí tienen movimiento. Yo digo que sí tienen movimiento porque dentro de ellas van a ocurrir, van a ocurrir procesos dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Hay movimiento entonces dentro de ella, ¿no? Lo que no ocurre dentro de ella es desplazamiento, ¿no? Ella no se va a desplazar, ella siempre va a estar en su mismo sitio. Ese es un concepto diferente.
Yo no estoy diciendo que la característica de los seres vivos es desplazarse, ¿no? Porque las plantas no se desplazan. ¿Qué es el desplazamiento? Cambiar del punto donde estás en un momento a otro, ¿no? Cambiar el punto del lugar donde estás en la Tierra, ¿no? Los humanos podemos desplazarnos, ¿no? Pero las plantas no. Pero eso no involucra lo que es movimiento, ¿no? Las plantas sí se mueven, ¿no? Si podemos clasificar al movimiento, podemos decir que son las taxias. ¿Qué son las taxias? Son los movimientos que van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas aves que están volando, ¿no? Hay desplazamiento. Es movimiento donde hay desplazamiento, ¿no? Los reptiles, los peces cuando se mueven, cuando nadan, las personas cuando caminan, a ese movimiento se refiere las taxias. Y lo que son las nastias van a ser movimientos sin orientación, claro, no van a tener orientación. Acuérdate de esto, no tienen orientación. La diferencia entre nastia y tropismo, que es el siguiente, es que las nastias no tienen orientación, ¿no? Ambas van a responder a un estímulo, pero las nastias no tienen orientación. El ejemplo que te pongo acá es cómo los pétalos de una flor se abren, ¿no? Se abren mediante un estímulo. Si el estímulo es luz, va a llamar fotonastia, ¿no? Se va a llamar fotonastia. Y el tropismo es un movimiento con orientación, como vemos aquí en la planta. La planta, su tallo se va a torcer para dirigirse hacia la luz, hacia donde hay luz, ¿no? A eso se va a llamar, como acá se llama fotonastia, aquí se llama ya fototropismo, ¿no? Fototropismo. En este caso, como va a ir en la dirección de donde viene la luz, se le va a llamar fototropismo positivo, ¿no? Algo que tú no ves acá es que la raíz va a ir del lado contrario, va a ir del lado contrario, a eso se le va a llamar fototropismo negativo. Hasta en la parte de movimiento y vamos a lo que es la parte de irritabilidad. 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 ¿Qué es irritabilidad? Es la capacidad de responder a estímulos internos o externos. Internos son lo que va a ocurrir dentro de nuestro cuerpo y externo, claro, lo que ocurre en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una señora estornudando, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Puede ser que haya entrado polvo en su cavidad nasal, ¿no? Ese va a ser un estímulo. ¿Y cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Estornudar, ¿no? Estornudar. Su cuerpo va a detectar eh, polvo, por ejemplo, y va a estornudar. Esa es una reacción, ¿no? Si es algo más complicado, como un proceso gripal, ¿cuál es el estímulo? Porque esto no es cuando tienes gripe. Bueno, el estímulo es que va a haber exceso de mucosidad en el aparato respiratorio y vas a querer eliminarlo, ¿no? Y la respuesta a ello es estornudar también. Cuando tienes alergias, también estás respondiendo a un estímulo, ¿no? Estás reaccionando ante, por ejemplo, ¿qué te da alergia? El polvo, ¿no? Te da alergia en la caspa de una mascota, ¿no? De tu perro, de tu gato, te puede dar alergia, ¿no? ¿Y por qué reacciona de una manera tan exagerada, dirás tú, ¿no? Porque en realidad es una manera exagerada de responder, ¿no? Al polvo, a la alergia. ¿Por qué reacciona tu cuerpo como si tuviera un proceso gripal, como si tuviese algo más peligroso, ¿no? Como un virus. ¿Por qué reacciona así tu cuerpo, ¿no? Esa es una reacción que está mal, no reacciona de una manera adecuada, ¿no? Es una reacción exagerada. Ya, es una reacción exagerada, ¿no? ¿Quién genera toda esta reacción, no? La mucosidad, los estornudos, la picazón, que se cierren los bronquios, ¿no? La dificultad para respirar, ¿no? Durante la alergia. Esto lo va a causar la histamina, ¿no? La histamina causa todo esto, ¿no? Entonces, para ello, tú tienes alergias, tienes cuadros de alergia, ¿qué es lo que haces? Es pedir cualquier antihistamínico, ¿no? No sé, la cetiricina, loratadina también conozco, ¿no? Hay la más conocida que es la clorfenamina, ¿no? ¿Qué van a hacer estos? Esto se llama antihistamínicos, ¿no? Entonces ellos van a evitar, van a detener el trabajo de la histamina, ¿no? Entonces vas a detener tu cuadro de alergia, ¿no? Pero la histamina también tiene otra función, ¿no? La histamina mantiene despierto al cerebro. Y por eso, que cuando tú tomas un antihistamínico, detienes la acción de esta, y una de sus acciones es mantener despierto al cerebro, ¿no? Y por lo tanto, como consecuencia de tomar un antihistamínico, te va a dar sueño, ¿no? Hay algunos que toman antihistamínicos sin tener alergia, ¿por qué, no? Porque tienen problemas a la hora de dormir, ¿no? Y esto ayuda a ello, ¿no? Entonces, como estaba hablando, volviendo al tema que es irritabilidad, ¿no?
es una respuesta a un estímulo, ¿no? En este caso, como vemos un estornudo, no sabemos por qué es el estornudo, supongamos que es porque ha encontrado alguna clase de polvo, ¿no? Y tu cuerpo reacciona, ¿no? Por ejemplo, también cuando tú te pica un mosquito, al toque reacciona, ¿no? Te echan cara, ¿no? Cuando tocas algo caliente, ¿qué haces? Cuando te cae algo caliente, no te salpica la cita, lo que haces es tratar de esquivarlo, ¿no? Aunque ya te cae encima, igual tu cuerpo se aleja, ¿no? Lo trata de esquivar, ¿no? Con la plancha lo mismo te puedes quemar y reacciona, ¿no? Con la corriente, no tocas corriente, te pasa corriente, ¿qué haces? Dejas tu mano ahí en el mismo lugar, ¿no? Donde está pasando corriente, no, lo saca, ¿no? Es una reacción, ¿no? Otra reacción, como vemos a estos chicos, es el mal de altura, ¿no? El mal de altura, ¿no? Su cuerpo está reaccionando. ¿A qué está reaccionando? ¿Cuál es el estímulo cuando hay un mal de altura, ¿no? ¿A quiénes ocurre el mal de altura, ¿no? Las personas que están en el llano, ¿no? Que están en la costa. Y cuando suben a las alturas, sufren de ese. ¿Por qué ocurre este fenómeno, ¿no? Esto pasa porque en el llano vas a encontrar un aire más denso, a diferencia de lo que vas a encontrar en las alturas, ¿no? Vas a encontrar menor densidad de aire en las alturas, como están viendo acá, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, no? Que la presión del oxígeno en el llano va a ser mayor, o mejor dicho, la presión de oxígeno en la altura va a ser menor al que tú estás acostumbrado en el llano, ¿ya? Y eso te va a traer como consecuencia lo siguiente, ¿no? Que tu cuerpo no está acostumbrado a esa cantidad de oxígeno, ¿no? Va a sufrir hipoxia, ¿no? Va a sufrir hipoxia, ¿no? ¿Y cuál es el estímulo entonces que le vas a dar a tu cuerpo en el cambio de altura, ¿no? El estímulo es la reducción, ¿no? De la presión de oxígeno, ¿no? Tu cuerpo va a reaccionar ante ese. ¿Cómo reacciona, no? Tu cuerpo va a darse cuenta que no tiene el oxígeno suficiente, ¿no? Y al darse cuenta que no tiene el oxígeno suficiente, su forma de reaccionar, su respuesta ante ello, es generar más lugares donde guardar oxígeno, ¿no? No tengo la suficiente cantidad de oxígeno en el cuerpo, entonces seguramente es porque me falta lugares donde guardar, ¿no? ¿Dónde se almacena el oxígeno, no? En los eritrocitos, ¿no? Específicamente en la hemoglobina. Y tu cuerpo piensa que la hipoxia que tú tienes, que es porque ha cambiado la presión de oxígeno a la que estabas acostumbrado, no es por eso, ¿no? Sino que es que tú no tienes los eritrocitos. Y eso puede causar, ¿qué cosa? El proceso de eritrocitosis, ¿no? Eritrocitosis, ¿no? Tu cuerpo va a empezar a generar eritrocitos ante ello, ¿no? Es una respuesta. Va a empezar a generar eritrocitos pensando que la falta de oxígeno es porque no tienes lugar donde guardarlo, lo cual es equivocado, ¿no? ¿No? Y todo, bueno, como saben, ¿no? Los síntomas del mal de alturas es bueno, dolor de cabeza, mareos, náuseas y todo ello, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de irritabilidad, como vemos, ¿no? Lo que es adaptación. Lo que es adaptación, vamos a definirlo como una facultad de desarrollar en un tiempo propiedades. ¿Qué vamos a desarrollar? Propiedades estructurales o funcionales. Estas propiedades le van a permitir subsistir y producirse y reproducirse en las condiciones en las que están viviendo, ¿no? En ese medio. Como te he hablado del tipo de mal de alturas, ¿y qué pasa con las personas que ya van y se quedan a vivir ahí, ¿no? O las que viven permanentemente ahí, ¿no? ¿Qué va? Mira cómo te das cuenta. Tenemos este cuadro que te va a especificar que mientras más alturas, más eritrocitos tienen, ¿no? Es una forma de reaccionar, de adaptarse, ¿no? De adaptarse. ¿Cómo te das cuenta que en Lima tenía el 38% de hematocrito? Ese hematocrito no es la cantidad de eritrocitos en la sangre, es 38%. En Cerro Pasco vas a tener casi el 48%, ¿no? Esta es su forma de adaptarse, ¿no? Queda la adaptación, generar propiedades estructurales o funcionales que le permitan subsistir, ¿no? Y reproducirse, como vemos acá. Otra forma de adaptación y gran representante de la adaptación es los cactus, ¿ya? Los cactus. Mira, los cactus, ¿tú dónde la vas a encontrar a los cactus? En lugares áridos, ¿no? Desiertos, con suelos que no son fertilizados, ¿no? En lugares que no hay agua. ¿Y ellos cómo logran subsistir, no? ¿Cómo es su forma de adaptarse, no? Por ejemplo, tú ves acá que están engrosados, ¿no? Están engrosados sus tallos. ¿Por qué están engrosados? Porque estos a ellos le van a servir como almacén, ¿ya? Almacén de agua. ¿Y por qué necesitan almacén de agua? Porque en el lugar donde ellos viven no pueden no hay agua. ¿Dónde voy a sacar agua? Entonces ellos almacenan el agua ahí, ¿no?
Ellos almacenan el agua dentro de ellos. Es su forma de adaptarse, ¿no? También no es fácil sacarle el agua a este cactus, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también han generado espinas. Esto hace que los animales no les quiten el agua que ellos tienen almacenado, ¿no? Que ellos tienen como reservorio, ¿no? Es una forma de adaptarse, ¿no? Ellos por eso es que han generado espinas también, ¿no? Para proteger su agua. ¿Qué es esto? Una facultad una propiedad, ¿no? Que han adquirido ellos para adaptarse al medio en que están viviendo, ¿no? Otra propiedad, por ejemplo, los pelos, ¿no? Esto es un poquito más compleja, ¿no? Que se dice que los pelos evitan que los rayos del sol lleguen de forma directa y eviten que se evapore el agua que ellos están reservando, ¿no? Igual, ¿no? Como te dije, los pelos, las espinas, el engrosamiento en los tallos son formas, ¿no? Son propiedades estructurales o funcionales que ellos han adquirido en cierto tiempo para poder subsistir, ¿no? Al medio especial en que están viviendo, ¿no? En este caso, el desierto. Ahí tenemos a los cactus. Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. El crecimiento es el resultado de un incremento en las moléculas estructurales, ¿no? Este incremento en las moléculas estructurales va a ir a una mayor velocidad a lo que va a lo que va el momento de destruirse, ¿no? La velocidad en la que se crean las moléculas va a ser más rápida a la que en la que se destruyen, ¿no? Las moléculas. ¿Cómo te das cuenta que un organismo ha crecido, no? Te das cuenta que en los organismos unicelulares y pluricelulares van a ser forma distinta, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que un organismo ha crecido siendo unicelular, ¿no? Que puede ser un hongo o una bacteria. Simplemente que la única célula que tiene aumentó su masa. Ahí te das cuenta que ha crecido, ¿no? Y en los organismos pluricelulares, que las células que ellos tienen han aumentado en número, ¿no? Esa es su forma de crecer, ¿no? Pero también van a tener la propiedad de que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo crecen ellos? Cuando crecen sus células, ¿no? Que aumentan la masa. Aquí también, ¿no? De las células que ya tienen, van a aumentar la masa, ¿no? Pero al mismo tiempo también van a aumentar en número, ¿no? Esa es su forma de crecer de los organismos pluricelulares. Características de la reproducción, ¿ya? La reproducción va a ser la capacidad de un organismo de dar origen a otro de su misma especie, ¿no? La reproducción asexual y sexual se diferencian en que la asexual solamente va a haber un progenitor. Un progenitor, a diferencia de la sexual que necesitamos dos progenitores, ¿no? Por lo tanto, en la asexual no va a existir los gametos. No va a haber gameto femenino ni masculino. En la sexual, obviamente que sí, ¿no? Los gametos, ¿no? ¿Y qué son los gametos? Son las células sexuales, ¿no? ¿Y quién genera las células sexuales? Las gónadas, ¿no? Las gónadas. Y bueno, acá como se dan cuenta, en la reproducción asexual, los descendientes van a ser idénticos al progenitor, ¿no? A diferencia de la reproducción asexual que no lo es, ¿no? No son idénticos, ¿no? Pueden ser parecidos, pero no son idénticos, ¿no? Y la reproducción asexual va a ser típica de los organismos unicelulares, ¿no? Unicelulares. Y la reproducción sexual va a ser propia de los organismos pluricelulares, ¿no? Ya va a haber un momento en que hablemos claro y conciso y extendernos en lo que es la parte de reproducción, ¿no? Aquí solamente hablamos de que la reproducción es una característica de los seres vivos, la capacidad de un organismo de dar origen a otro de la misma especie y que pueden ser sexual y asexual, ¿no? Sexual y asexual. Otra característica de los seres vivos, ¿no? Que va a ser el metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Toda la reacción química que va a ocurrir dentro de ellos, ¿no? Toda reacción que ocurre dentro de ellos, a eso se llama metabolismo, ¿no? Una característica de un ser vivo, ¿no? Pueden ser, el metabolismo puede ser catabólico o anabólico, ¿no? Catabolismo o anabolismo, ¿no? Diferencias clarísimas y marcadas, que en el catabolismo vamos a producir energía, a diferencia que en el anabolismo consumimos energía, ¿no? Luego nos damos cuenta que en el catabolismo se van a degradar biomoléculas, ¿no? Se van a degradar las biomoléculas, a diferencia que en el anabolismo se van a fabricar biomoléculas. ¿Qué quiere decir? Que se degradan. ¿Qué se degrada? Algo complejo, ¿no? Para pasar a algo simple. ¿Y por qué se fabrica, no? Que tienes algo simple para pasar a algo complejo. Ejemplos clarísimos, conocidísimos del catabolismo y anabolismo. Tenemos a la respiración celular, ¿no? Tenemos aquí a la glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Y todo ello como proceso catabólico, ¿no? En anabolismo encontramos a la clásica, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? A la fotosíntesis. También va a haber un momento, un tema en que vamos a poder hablar de todo ello y extenderlo, ¿no? Aquí tenemos la fotosíntesis, también por si acaso tenemos a la síntesis de proteínas, que también la vamos a ver.
Homeostasis, tenemos a la homeostasis, que va a ser el estado de equilibrio entre todos los sistemas, ¿no? Que te he dicho que el cuerpo está formado según su organización, según su nivel de organización, en sistemas, ¿no? Bueno, la homeostasis va a ser el estado de equilibrio de todos los sistemas, ¿no? Entonces tu cuerpo va a querer estar en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un exceso de calor en tu cuerpo, ¿qué vas a hacer? Vas a sudar, ¿no? Es homeostasis, ¿no? Tratar de mantener el equilibrio entre los sistemas del cuerpo para sobrevivir y funcionar correctamente. Y bueno, tenemos otra característica de los seres vivos que es la evolución. La evolución, ¿no? También habíamos hablado como una ciencia, ¿no? Pero aquí en la evolución vamos a tratar la transformación que va a sufrir los seres vivos, ¿no? ¿Qué nuevas características o caracteres nuevos van a adquirir, ¿no? O cuáles de ellos van a ser transmitidos a su descendencia. En eso nos vamos a enfocar, ¿no? Aquí vemos la evolución del ser humano. También es un tema que lo vamos a ver y vamos a verlo dentro de poco, inclusive, a la evolución, ¿no? Y bueno, para cerrar lo que es ya introducción a la biología, tenemos que tratar lo que es el método científico, ¿no? Este método que le sirve a todas las ciencias, ¿no? Que usan las ciencias. Por algo se llama ciencia porque va a usar el método científico, ¿no? Científico. Ayudan las ciencias naturales, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su razón de ser el método científico? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo simplemente es encontrar explicación, ¿no? Encontrar una explicación. ¿Cómo lo podemos definir? Como un proceso lógico, planificado y ordenado. Lógico, planificado y ordenado que busca soluciones, ¿no? Pero para ello hay que tener conocimientos previos, ¿no? Y luego, claramente, obtener un resultado. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Bueno, esto te lo deben haber enseñado en tu colegio, ¿no? Primero vas a ver la observación, ¿no? A partir de ahí va a haber algo que te va a llamar la atención, ¿no? Lo cual te va a generar plantearte un problema, ¿no? A ese problema que tú te has planteado, vas a querer darle una respuesta así rápida, ¿no? Una posible respuesta. A esa respuesta le vas a llamar la hipótesis, ¿no? Pero esa hipótesis tú le estás dando una respuesta sin ningún fundamento, ¿no? Tú crees que sucede por tal cosa, tal fenómeno. Entonces, para tú demostrar eso, ¿qué tienes que hacer? Vas a tener que experimentar, ¿no? Experimentar. Entonces, el siguiente paso es la experimentación. La experimentación. Una vez concluida la experimentación, vas a obtener resultados, ¿no? A ellos hay que analizarlos. Hay que analizar a los resultados, ¿no? Y obtener conclusiones de esos resultados, ¿no? Si no ha coincidido con la hipótesis y se demuestra que no está correcta la hipótesis, bueno, lo recomendable es volver a este paso, ¿no? Y seguir tratando de demostrar posibles respuestas, ¿no? Una vez tienes una conclusión, ya la puedes convertir en una teoría, ¿no? Una teoría. Eso es lo que busca el método científico, ¿no? Darle respuesta, darle explicaciones, ¿no? A diversos fenómenos, ¿no? A entonces tenemos aquí al método científico, que es la parte final ya de lo que es introducción a la biología, muchachos. ¿Ya? Esta es la parte para comenzar, ¿no? Lo que sí va a ser el origen de la vida y la evolución de esta misma, ¿no? Vamos a hablar entonces de la vida, la siguiente, de origen y evolución de la vida. Entonces hasta acá, muchachos, les agradezco por su atención. Muchas gracias.